¿Cómo está? Un gusto saludarle. Gracias por compartir con nosotros esta entrevista a fondo. Hoy con un abogado que es de nuestra región, pero que la verdad día a día va avanzando en lo que es su quehacer profesional y también representando a nuestro país. Fíjese que a nivel internacional incluso. Y me refiero a Juan Carlos Manrique. ¿Cómo está, Juan Carlos? Un gusto tenerlo acá nuevamente en esta entrevista a fondo. Muchas gracias, Bernardo. Muchas gracias por usted. Para conversar de temas legales, para conversar de diferentes hechos que están pasando y ya acercándonos a fin de año rápidamente. Y sin duda, Juan Carlos, que queremos comenzar por el tema que ha marcado la pauta en los últimos días y que tiene que ver con el general director Hermes Soto, con toda esta situación que ha pasado con Carabineros después de la muerte del comunero Catrillanca, ¿no es cierto?, comunero mapuche en el sur. Cuénteme, ¿qué le parece todo esto que se ha dado? Y partamos por el final, no por el principio, ¿no es cierto?, puede parecer extraño. Pero esta disyuntiva que ha tenido el gobierno, porque el general director no quiso renunciar, el presidente tuvo que pedir la renuncia, se dio una serie de trámites por lo que significaba el decreto, y una cuestión que para muchos se da por primera vez. Mira, a poco de llegar a su estudio, Bernardo, escuchaba que ya el señor ministro del Interior iba de vuelta a Santiago con la conclusión del trámite constitucional que desde el año 2005 se tiene que seguir en estas materias. Vale decir, si algún comandante en jefe de alguna rama de la Fuerza Armada o director de Carabineros no renuncia a él, el presidente de la República debe tramitar un decreto con conocimiento e información al Congreso, lo cual ocurrió hoy en la tarde. Exacto. Eso es producto de los balances constitucionales que se hicieron después de la recuperación de la democracia y particularmente, como decía, en las modificaciones del año 2005, negociadas además transversalmente con todos los sectores políticos del país que marcan el régimen jurídico vigente. Desde dentro de ese punto de vista, entonces, claro, es un hecho, digamos, bastante nuevo. Según se decía incluso hoy en la sesión, no había mucha experiencia en cómo conducirla, porque es un hecho bastante, digamos, inusual, pero está dentro de las reglas y de los marcos constitucionales. Ahora bien, dentro de lo complejo y lo grave que ha sido la situación de Carabineros, demuestra que la juridicidad objetiva vigente tiene un sentido, debe ser respetada, y son los canales normales para descomprimir la presión institucional que se ha producido y también la presión política, digámoslo, interna. Ahora, a cualquier operador del sistema, e incluso quien está fuera de él, a un ciudadano común como cualquiera de nosotros, debiera, por cierto, preocuparnos lo que pasa con una institución tan amplia, querida y valorada como es Carabineros. Yo creo que todos queremos que esa institución surja, resurja y se mantenga firme y sólida por la función social que cumple. Evidentemente, todos los últimos casos que se han conocido no han contribuido a eso. O sea, el tema del fraude, otras cuestiones anexas, ahora el problema de tratamiento de la evidencia en el sur en el caso Huracán, y ahora, digamos, particularmente la situación del comunero Catrillanca, ciertamente afectan y minan la confianza. Pero hasta ahora, lo que yo veo, más allá del debate diario del tema político, es que entre todos existe al fin y al cabo, al final del discurso, la aspiración de que esta falta de orden se termine y todos se enrielen dentro de un objetivo común, que es tratar de superar esas diferencias, fortalecer las instituciones y evitar que el discurso se escape a vías de hecho que no conducen a nada. Ahora, abogado, desde el punto de vista jerárquico, Carabineros, ¿no es cierto?, es una institución que responde a aquello, una cabeza y de ahí va para abajo. Entonces, ¿cómo se entiende de que el propio general director diga de que él se vio sorprendido, que le mintieron? ¿Cómo analiza usted esta situación? Como se dice en fútbol, quizás hubo alguna maniobra, porque a partir incluso del nombramiento del propio general Hermes Soto ya conocimos de algunos hechos, ¿no es cierto?, que trataron de alguna manera de enlodar lo que era su situación. Incluso apenas nombrado con esta parte, ¿no es cierto?, de su hoja de vida que salió de cuando era teniente. Mire, yo creo que más allá de las especulaciones, al menos yo personalmente no tengo ningún dato concreto ni duro, sino que un análisis más bien contextual, desde las fuentes abiertas. Uno puede notar dos cosas. Se ha dicho que evidentemente podría haber habido internamente una pugna, ¿no es cierto?, entre dos miradas distintas dentro del cuerpo de oficiales, quizá porque algunos todavía provenían de los nombramientos anteriores y quizá porque este nombramiento también fue bastante, digamos, repentino, amplio, y generó también la renuncia de un número significativo de generales designados también por un gobierno anterior. Bajo ese punto de vista uno podría decir, sí, el clima quizá no era el más adecuado. Si a eso uno suma el hecho de que el comentario ha sido, por lo menos en fuentes abiertas, que la mayor cantidad de los otros generales subsistentes de ese nombramiento anterior fueron siendo pasados a retiro muy rápidamente durante estos meses, bueno, quizá eso pudo haber contribuido. Por otro lado,
El problema de las instituciones jerarquizadas, en teoría, es que se les exige a las autoridades saber todo de todo. Pero técnicamente, en este tipo de cuestiones, al igual que en las empresas grandes y complejas, no todo es cuestión de todos. Entonces rige lo que se llama el principio de confianza. Y aunque parezca obvio, la confianza termina donde termina la confianza. Y existe un deber. Cuando uno confía en otro, tiene ciertos deberes de verificación, de autocuidado. Y esos deberes de verificación y autocuidado exigen que a veces uno tenga el deber de dudar y de informarse por su cuenta. ¿Y cómo se hace eso? Con fuentes alternativas. Quizás a veces es difícil de entender que al interior de organizaciones jerarquizadas la principal autoridad carezca de fuentes alternativas de información, chequeo y verificación. Y de allí entonces nacen estas otras derivadas, que pueden ser incluso simples suposiciones, ¿no es verdad?, que se trató de un complot para ocultar pruebas, para lesionar a este u otro, pero como quiera que sea, Bernardo, lo cierto es que estas descoordinaciones abonan al menos la duda pública y la tesis de que se trató o bien de implantar prueba en un caso, de adulterarla en otra, porque la ocultación es una forma de adulteración de instrumentos públicos, y por otro lado también quizá para darle un contexto a lo que lamentablemente se indica hoy día fue un homicidio de un comunero que no estaba participando en actividades delictuales. Pero Juan Carlos, este tema que se va dando, ¿no es cierto?, donde primero se detiene a los miembros de la patrulla del GOPE que efectuaron los disparos y que serían los principales imputados, porque, ¿no es cierto?, hasta que no se formalice hay una situación legal hoy, es imputado por este homicidio. Luego aparece uno de ellos, que es el sindicado del sargento, ¿no es cierto?, que fue el que habría realizado los disparos, con un video estando detenido y diciendo que se le había obligado a mentir. Y tras cartón aparecen estas últimas imágenes, ¿no es cierto?, los últimos días que llevaron a toda esta situación que ocurrió, que incluso llevó, porque cuando estamos realizando esta conversación a fondo, ¿no es cierto?, es día viernes, que llevó a un general director de Carabineros a decir que le acataba la situación, pero que él no había renunciado porque pensaba que estaba haciendo bien las cosas. Entonces, esto se va dando y se va enmarañando en una situación que sigue causando dudas. Sí, quizá ahí, por lo que se ha sabido también en la mañana de hoy, el general Soto tiene una explicación, digámoslo, orgánica e institucional. Él dice: es cierto que me pueden solicitar la renuncia del presidente de la República y es cierto que yo puedo aceptarla o el optar por la vía constitucional del decreto, que es lo que ha ocurrido. Pero ha dicho, si a mí se me reprocha alguna falta en mi carácter institucional como funcionario público de Carabinero, él dice que cree no haberla cometido. En consecuencia, aparentemente lo que deja bajo lectura es que entonces no tendría por qué renunciar por una falta institucional si él cree no haberla cometido y se sometería solamente a la autoridad política del presidente. Ahora bien, desde otro punto de vista, uno puede decir, aparte de lo que ya habíamos conversado, Bernardo, de que uno tiene ciertos deberes de chequeo y de verificación, deberes de autocuidado y de prevención. Por otro lado, estos sucesivos cambios de versión, por una parte, y por otra, el hecho de que se puede abonar la tesis de que una institución de esta naturaleza, más aún con tantos recursos destinados a la seguridad interior, parece no ser del todo razonable que alguien esté siempre en desconocimiento de lo que ocurre en circunstancias tan complejas como es. Pero en ese aspecto, coloco el siguiente punto sobre la mesa. Se supone que Carabineros, como todas las instituciones de la Fuerza Armada, tienen, ¿no es cierto?, una unidad de inteligencia. ¿Quiere decir que está fallando esa unidad? ¿Quiere decir que, en este caso, el director general de Carabineros no tiene información pertinente de esa unidad que debiera ser la llamada, ¿no es cierto?, a estar informando sobre las diferentes situaciones que pasan internamente? No lo sé en el caso concreto, pero en la experiencia comparada, al menos las autoridades superiores del Estado o de las instituciones más relevantes tienen al menos 3 fuentes de chequeo y contrachequeo y varias de información inmediata de distintas zonas. Entonces, si esas cuestiones generales son comunes en el mundo, uno podría plantearse qué ha ocurrido aquí para que esa situación, que es común en cualquier lugar del mundo, no haya ocurrido. Si eso no pasó, o si hubo filtro de información, si hubo encapsulamiento, o si alguien en definitiva mintió y transmitió hacia arriba información falsa o reticente, y en virtud de esa información falsa o reticente la autoridad dijo lo que dijo, bueno, existen al menos 2 investigaciones abiertas en el Ministerio Público. Y por lo que hemos visto después de Huracán, tengo la sensación que el Ministerio Público va a agotar esas líneas de investigación y se va a llegar a saber si efectivamente, si es que eso ocurrió, hubo encapsulamiento, mentira, reticencia o lo que sería muy grave, una orden superior para ocultar la verdad y alterarla, bajo el supuesto de fusibles.
que se quemen los de abajo con tal de que el corte se haga más arriba. Y cuando llegue más arriba, todos alegamos ignorancia. Sería muy grave que una cosa así hubiera ocurrido. Ahora, en otro aspecto, el general Soto puso en jaque al gobierno porque hasta días antes, ¿no es cierto?, de que ocurrió esta situación de los videos, el gobierno apoyaba totalmente la labor de Carabineros. Incluso recuerda usted lo que pasó en las primeras declaraciones de este caso Catrillanca, ¿no es cierto?, donde incluso primero se dice una cosa, después al otro día citan a reunión urgente en La Moneda y tienen que salir desmintiendo porque van apareciendo antecedentes. Y con esto de no haber renunciado, fíjese que en declaraciones del ministro Chadwick incluso ya se habla, por primera vez, él habla de destitución, que es muy diferente al tema de renuncia. O sea, los significados, los fondos son diferentes. Entonces, en ese aspecto, esta decisión del general Soto de no haber renunciado y esperar que lo destituyeran, obligó incluso al gobierno a cambiar el discurso. Insisto, intrínsecamente, si yo le digo a usted que lo destituyo, es porque algo mal hubo. Si le digo que le pedí la renuncia o usted renunció, se puede ver desde otro punto de vista. Entonces, general Soto, de alguna manera, coloca, ¿usted cree, en jaque al gobierno con esta situación? Mire, yo creo que, Bernardo, más que el general Soto, yo creo que lo que pone en jaque al gobierno y en general a cualquier gobierno, haya sido este u otro, son los hechos y la cronología de los hechos. Porque todo indica de que el ánimo y la estructura estaba preparada para una renuncia, aceptarla y que siguiera el canal relativamente, digamos, más lubricado en ese sentido. Perdón, lo que podría pensarse que ocurrió antes, por ejemplo, con otros generales, en que venían las situaciones complicadas y que a lo mejor conversaba el ministro del Interior, estamos elucubrando, y le decía, ¿sabe qué, general? La situación es esta, perfecto, presente su renuncia. Y aceptaba, ¿no es cierto?, y presentaba la renuncia y pasaba como una cuestión desde ese punto de vista. ¿Podría ser eso qué? Puede ser, pero en este caso ha ocurrido el escenario distinto. Lo que ocurre es que en esas circunstancias la institucionalidad y la orgánica no estaba preparada para dar este segundo paso, digamos, que corresponde a la alternativa B que establece la Constitución. Ya se agotó, ya por lo menos hay una experiencia y no sé si hay antecedentes como para decir de que puede haber, como alguien decía por allí de manera coloquial, un gallito con el gobierno. Lo cierto es que cada cual ha ejercido sus competencias hasta el límite, pero todo indica de que en definitiva no es una salida del todo voluntaria. Exacto. Y cuando eso ocurre, bueno, la lógica señala que lo que hay que hacer es rectificar conducta. Y sin duda plantea las dudas de por qué se da, ¿no es cierto? En ese aspecto también muchos han señalado, Juan Carlos, y han venido voces principalmente de oposición, porque si en este caso se le pidió la renuncia, no renunció, se destituyó a quien era la cabeza de Carabineros, aunque todavía lo sigue siendo hasta que la Contraloría no tome razón, ¿no es cierto?, del decreto que conoció este viernes el Parlamento, al ministro del Interior, Andrés Chadwick, porque supone que si es un tema jerárquico, quien está por sobre él es el ministro del Interior. ¿A usted le parece que debiera renunciar también? Mire, yo creo que eso es una opinión más bien que le corresponde al debate político propiamente tal. ¿O ha sido un aprovechamiento político? Yo creo que más que un aprovechamiento lo que le corresponde es el debate propio de la actividad política de, digamos, hacer tesis y antitesis y tratar de confrontar posiciones y tratar de lograr pequeñas ventajas, unos u otros, según su propio discurso. Pero no hay que confundirse porque los planos son distintos. El ministro del Interior responde al presidente de la República porque es un ejecutor de la política pública que el presidente o la presidenta dictamina. Y le otorgó toda la confianza al presidente. Es un cooperador, un secretario de Estado a cargo de la cartera. Un director general de Carabineros o un jefe superior de alguna rama armada está en una situación jurídica distinta a la de un ministro. En consecuencia, uno podría sostener quizá que cambiar a un ministro es más fácil, pero en este caso concreto, a simple observación desde fuera, es una decisión bastante compleja. Y para no tomar una decisión injusta y a su vez que no sea inapropiada, pensando en un proyecto no solo político de un gobierno, sino que institucional para el Estado de Chile, exacto, quizá tomarla en estas circunstancias sobre, digamos, la situación candente encima, podría llevar a tomar una decisión quizá no muy mesurada, porque a mi modo de ver al menos la premura no es nunca una buena consejera. Un tema que sin duda es largo, amplio de analizar, y que queremos seguir conversando
pero que tenemos que también pasar a otros temas. Pero para concluir un poco esta situación de Carabineros, el propio presidente de la República lo ha dicho, de acuerdo a lo que se señalaba una vez terminadas, ¿no es cierto?, las sesiones especiales en el Congreso Nacional, también fue transversal la necesidad que se cambien los procedimientos, que se modernice Carabineros, porque incluso, como lo reconoció el propio presidente Sebastián Piñera, hay situaciones de violencia que se han sobrellevado, han pasado los límites. Y no tiene que ver con esto solamente, sino que con marcos institucionales que necesitan, ¿no es cierto?, regularizarse y ir de otra forma. ¿Usted cree que va por acá el camino para que pueda cambiar y se pueda recuperar esta confianza en Carabineros, que de un momento a otro, por todo lo que ocurrió, ¿no es cierto?, de ser la institución con mayor confianza y credibilidad, cayó drásticamente? Yo creo que sí, Bernardo, porque lo más duro de esto, además del juego político que va a pasar, pienso yo, para el ciudadano común y para cualquiera de nosotros, es constatar que prácticamente ya ha entrado el siglo XXI y en una sociedad de derechos, de igualdad, donde la gente lo que hace más bien es demandar, pensando en sus espacios y en sus deberes, y por otro lado que el Estado es una creación destinada a asegurar las libertades de las personas antes que violarlas. Lo grave de esto es que se puede constatar que el Estado, sus agentes en democracia, siguen violando los derechos fundamentales de las personas, del pueblo mapuche, de los excluidos socialmente, de los ciudadanos comunes, de la clase media endeudada en general. Eso para mí es lo más grave desde el punto de vista personal. Constatar que una o más de las policías de un país democrático, apreciado en el extranjero como es Chile, serio, todavía faltan a la verdad, mienten y con eso se afectan los derechos fundamentales de las personas. Eso es muy grave. ¿Por qué? Porque si eso se tolera, no se cambia radicalmente, los procedimientos de la Fiscalía se infectan. Las pruebas que se presentan ante los jueces son nulas. Los jueces toman decisiones y deciden que gente vaya presa con evidencia falsa. Y eso es muy grave. Ahora, hay planteamientos que señalan que esto puede ocurrir, ¿no es cierto?, estas exageraciones en el actuar por el carácter militarizado que tiene Carabineros. Hay en otros países, ¿no es cierto?, donde no está tan militarizado y tiene otro tipo de circunstancias. ¿Debiera cambiar aquello? Por ejemplo, ya no depender de un ministerio X, sino que depender de otro que le diera una característica más de civilidad. Bueno, eso podría ser un nuevo diseño estructural, un ministerio diferente, digamos, de policía y seguridad pública, mezclar efectivamente una policía de carácter uniformado y reglada, pero más bien destinada a ciertas labores de la cientificidad que se exige y se necesitan en determinadas investigaciones criminales, y la inteligencia que se haga sea inteligencia interna y no inteligencia sobre los ciudadanos. Por ejemplo, hoy día, que es un tema que podemos tratar, como conversábamos antes, todo lo que dice relación con la sociedad de la información y la sociedad del conocimiento y los medios digitales que hoy día permiten una intrusión prácticamente insensible sobre la vida de cada uno de nosotros, en estas circunstancias pueden configurar un nuevo foco de riesgo muy serio sobre los derechos individuales. Una policía no entrenada en los límites constitucionales, en el respeto de las instituciones, puede estar tentada a violar los derechos de cada uno de nosotros en cualquier minuto. Y se lo hago en sencillo. Hoy día es muy fácil que intercepten nuestros teléfonos, que hagan seguimientos ilegales, que marquen a determinados profesionales, que traten de mantener una suerte de files o expedientes si es necesario extorsionarlo en algún minuto por una opinión pública. Alguien podría pensar de que en una sociedad democrática como Chile de hoy esas cosas no ocurren. Lo feo y lo lamentable es pensar que sí ocurren. Entonces, de eso hay que obtener evidentemente un aprendizaje muy serio. Y usted bien lo maneja, ¿no es cierto?, porque está trabajando justamente hoy en ese aspecto y en la nueva ley de protección de datos. Efectivamente estamos trabajando en eso, tanto a nivel nacional como a nivel de la red global de privacidad y protección de datos, que tiene la sede en Ohio, Estados Unidos, y que reúne a profesionales de distintas áreas, ingenieros, programadores, matemáticos, etcétera, abogados, destinados a tratar de balancear lo que son tanto los derechos del Estado y las empresas versus la privacidad de las personas en el mundo digital, particularmente. Ahora, Juan Carlos, no podemos dejar de mencionar también, porque usted es el único abogado chileno, ¿no es cierto?, admitido como abogado defensor de la Corte Penal Internacional, lo que sin duda significa un honor para nuestro país y siendo un hombre además de esta región y que tiene su oficina en esta región, porque muchos podrán pensar, oiga, no, pero usted tiene su oficina, ¿no es cierto?, ahí cerca de donde ha sido el epicentro los últimos días de la protesta portuaria eventual. Exacto. ¿Qué significa esto? ¿Qué es este rol? Mire, para nosotros significa algo muy relevante. En primer término, porque puede comprobarse que cualquier profesional chileno está capacitado para desenvolverse en una suerte de abogacía global
sin mayores impedimentos. Más que prepararse y tomarse en serio su trabajo. Lo segundo es que eso se puede hacer desde particularmente fuera de Santiago y en este caso Valparaíso. Nosotros hemos mantenido efectivamente las dos oficinas en Santiago, en Valparaíso, y más aún, como usted bien dice, en el epicentro de lo que es la vida pública en Valparaíso. Valparaíso es quizá pionero en muchas cosas que la gente no sabe, ¿no es cierto? Desde cuestiones tan exóticas como a veces no nos gustaría, como la basura, el desorden, las incivilidades públicas, los perros, pero por otro lado, Valparaíso tiene enormes valores internacionales. La primera bolsa de comercio, los instrumentos mercantiles, la jurisprudencia de la Corte, la cultura en general, que hacen de Valparaíso un lugar apreciado y apreciable hasta el día de hoy en el extranjero. Entonces uno dice, bueno, si eso es lo que realmente todos aprecian, entonces ¿por qué hacemos cuestiones que pueden afectar a la ciudad, afectar su buen nombre, afectar a la gente que ahí trabaja? Nosotros hemos optado por quedarnos en Valparaíso y particularmente a mí, ¿quiere que le diga algo? Pues quizá podría pasar de alguna manera, quizá algo masoquista. Pero entiendo que Valparaíso es el lugar de Chile donde se hace la ocupación del espacio público para que la gente se exprese. A veces no como nos gustaría, a todos, en la forma, pero es un lugar de expresión y de civilidad democrática. Ahora, con respecto a eso mismo, y bueno, reiterando las felicitaciones por este grado, ¿no es cierto?, este alto cargo que está cumpliendo, y ya nos quedan pocos minutos. Lo decíamos, está ahí en el epicentro, ¿no es cierto?, ahí en el sector de Cochrane, cerca de lo que es la Plaza Sotomayor, cerca del tema portuario. Lamentable lo que ocurrió con este asunto portuario. Menos mal que en las últimas horas ya se pudo la situación solucionar. No como querían la mayoría, ¿no es cierto?, de los trabajadores eventuales, pero sí ya por lo menos hubo un respiro en este ya verdadero gallito, porque aquí sí que hubo un gallito, y donde tuvo que involucrarse derechamente el gobierno para poder buscar o ser garante de una solución. Es un tema de raíces muy profundas, Bernardo. Desde que se cambió el sistema portuario en Chile, desapareció la empresa portuaria como única que trabajaba, digamos, en los muelles, que almacenaba, etcétera, y se crearon empresas regionales y luego dentro de ellas concesiones de las zonas de respaldo, muelle y faldones. Debo decir que tuve el orgullo y la posibilidad de trabajar durante muchos años en la creación del nuevo sistema portuario durante muchos gobiernos. Y hasta hace bastante poco y hasta el día de hoy sigo todavía vinculado a muchas de esas actividades. Pero la realidad del comercio mundial hoy día, las economías de escala y la absorción de grandes grupos empresariales de navieras más pequeñas a nivel regional y particularmente en Latinoamérica, ha hecho que también la oferta y la capacidad de manejar ciertos servicios se vaya concentrando en muy pocas manos. Y eso provoca a su vez cuestiones complejas. Por ejemplo, si usted tiene relaciones laborales que se definen en el día, alguien dice es un trabajo precario, ¿no es verdad? Que de acuerdo a los mismos pactos que Chile ha suscrito, el Pacto de Sao Salvador, por ejemplo, de los derechos económicos y sociales, hacen sostener o quizá pensar que ese es un trabajo precario que atentaría contra los derechos humanos de esta categoría de tercera generación. Por otro lado, tiene un Estado que promovió ese sistema, que le otorgó a los concesionarios y a quienes explotan las concesiones garantías jurídicas por muchos años, que tienen contratos de concesión y que hay que respetar, y también toleró que muchos de estos concesionarios también se domicilien en terceros países, tributen en otros lugares, tributen en Europa, no tributen en Chile. Y si usted en definitiva le cambia las reglas del juego, el Estado chileno puede terminar siendo demandado ante el CIADI, por ejemplo, para proteger inversiones. Entonces, es un tema muy complejo que anda entre lo social, ¿no es verdad?, lo urbano, el rol verdadero de los puertos hacia Valparaíso, si la ciudad puede tener alguna mayor injerencia en la renta que genera esa actividad, es un debate que también hay que abrir seriamente, Bernardo. Ahora, lo importante, ya nos queda un minuto, es que pese a todas las situaciones lamentables que ocurrieron, la violencia que observamos, los conflictos y complicaciones para muchos sectores, para Valparaíso propiamente tal, para las familias que estaban detrás, porque aquí siempre se habló de Valparaíso, siempre se habló, ¿no es cierto?, de los trabajadores eventuales, pero habían familias detrás de todo esto. Se llega a un acuerdo, ¿sí? Pero aquí lo bueno dentro de todo es que el tema se coloca sobre la mesa y, como bien dice usted, Juan Carlos, aquí de una vez por todas, este tema portuario hay que regularlo de acuerdo a las leyes modernas. Y no como está, porque como bien usted señalaba, o sea, yo creo que muy pocos sabían y hoy se enteraron que un trabajador eventual lo contratan en la mañana, firma un contrato y a las 3 de la tarde, cuando sale el turno, le hacen firmar el finiquito. Cosa que se da solamente en este ámbito. Sí, estoy de acuerdo con usted. Y quizá la pregunta central ahí es que detrás de ese trabajador eventual no hay familias eventuales. No, pues. Y la segunda pregunta es, ¿para cuántos otros empleadores eventuales trabaja ese trabajador eventual?
Es una buena pregunta. Disyuntiva para seguir conversando, para seguir analizando en el tiempo. Juan Carlos Manrique, siempre es un gusto y un agrado conversar con usted y qué bueno poder haber analizado mayor en profundidad desde la perspectiva suya como abogado y legal lo que está pasando en nuestro país, como por ejemplo lo que ha pasado con Carabineros y también finalizando con este tema de los portuarios y reiterando las felicitaciones por ser el único abogado chileno que es en este momento defensor de la Corte Penal Internacional. Muchas gracias. Muchas gracias. Felicidades y que tenga una muy buena Navidad. Muchas gracias. Gracias, que esté muy bien. Juan Carlos Manríquez entonces conversando con nosotros y analizando a fondo estos temas de interés que sin duda han marcado la pauta informativa de los últimos días en nuestro país. Que esté muy bien usted y su familia.